Hola chicos, ¿cómo están? Espero que hayan amanecido muy bien. Estamos en nuestro día 4 de la semana 8 y vamos a empezar con nuestras actividades. Por favor, pon mucha atención. Muy bien, fíjate bien. Aquí nos vamos a ir ya. Bueno, estamos entonces con nuestra actividad número 1 y dice así. Realiza el juego de repaso con tu maestra. Yo lo voy a hacer por acá, pero el día de hoy te voy a mandar el PDF por si tú lo quieres jugar de manera individual. Puedes ir escribiendo las respuestas en una hoja si tú lo deseas. Esta actividad es opcional. Si tú quieres escribir las respuestas, ahora hacer el repaso sí es obligatorio, ¿de acuerdo? Muy bien. Bueno, entonces vámonos al repaso. Recuérdate que si lo haces conmigo, yo te voy explicando algunas cosas, pero si tú lo quieres hacer solito en el PDF, no hay ningún problema, ¿de acuerdo? Muy bien. Vamos entonces. Y para ello nos vamos a ir a nuestra presentación. Y entonces, por acá estamos. Bueno, ahora sí, espero que todos estemos listos para jugar. Empecemos entonces. Bueno, hoy, ¿qué vamos a ver de repaso? Hoy vamos a trabajar de repaso. Fíjate bien, la carta y las partes de la carta, comparar y contrastar, sinónimos del vocabulario que hemos trabajado sobre las lecturas, en este caso de un caballo llamado Libertad y la lectura de Ivo. También tenemos dentro de nuestras actividades o temas de repaso los adverbios y partes de la oración. Además, en Plus Portal el día de hoy ya puedes encontrar tus temas de evaluación. Estos temas de evaluación tú los vas a poder tener ahí por si tú quieres repasar por aparte, pero escúchame bien, ya estamos repasando acá, ¿de acuerdo? Muy bien, chicos. Entonces, empecemos. Vamos a hacerlo igual que el día de ayer. Vamos a irnos repasando tema por tema, ¿sí? Para que se te haga más fácil y completo comprender el tema. Bueno, entonces me voy a ir a la carta y partes de la carta número 1 y entonces dice... Lo primero que escribimos en una carta es el saludo. ¿Eso es lo primero que se escribe en una carta? Mm, ¿Qué piensas tú? ¿Esto es verdadero o falso? Y yo diría que es falso, porque la primera parte de la carta que debemos escribir es día, perdón, lugar, día, mes y año, ¿te recuerdas? Aunque en la parte de la carta solo se dice lugar y fecha, ¿sí? Pero vamos en orden. Lugar en donde te encuentres, en donde se encuentra el emisor, el que envía la carta, el día que redacta la carta, el mes en que la redacta y el año, ¿sí? Muy bien, continuemos. Y vete anotando tus puntos si quieres. Ahora, vamos. Dice las partes nuevamente de la carta. Y nuestra siguiente pregunta dice, en una carta formal, fíjate bien, siempre es importante escribir el nombre completo de la persona que envía la carta. No es tan importante escribir la firma. ¿Qué piensas tú de esta afirmación? ¿Es verdadera o es falsa? Me refiero a una carta formal. ¿Piensas
¿Te recuerdas? Bueno, veamos la respuesta. Es falso. En una carta formal es muy importante escribir tu firma, aparte de tu nombre completo, tu firma, ¿sí? ¿Por qué? Porque este puede convertirse en un documento muy importante y legal, dependiendo de para qué lo necesitas, ¿verdad? Muy bien, ahora continuemos. Sigamos. Vámonos a la siguiente pregunta. Y mi siguiente pregunta dice, ¿cómo se llama la persona a quien se le envía una carta? Recuérdate que el que la envía, o sea, si yo la voy a escribir, me llamo emisor. Pero quien recibe la carta, ¿te recuerdas cómo se llamaba? Remitente, o también el remitente es el que la redacta y el destinatario, ¿qué sería? A ver. Muy bien, destinatario es a quien se le envía la carta, ¿sí? Muy bien, remitente o emisor es el que la redacta y el destinatario es el que la recibe, es decir, el lugar de destino al que va la carta, ¿sí? Muy bien, continuemos. Ahora, siguiente pregunta. ¿Cómo se llama? Aquí ya te lo di, pero veámosla. ¿Cómo se llama la parte de la carta en donde se escribe el mensaje que se quiere enviar? ¿Te recuerdas cómo se llamaba? Muy bien, cuerpo de la carta. ¿Por qué? Porque en el cuerpo de la carta va el mensaje que que se desea transmitir al destinatario, ¿sí? Muy bien, siguiente pregunta. Veamos. Dice, ¿qué significado tienen las siguientes abreviaturas? ¿Te recuerdas que había una manera corta de escribir las palabras? Y en una carta tú puedes escribir palabras de manera corta. Teníamos estas abreviaturas. SR, SRA, si te das cuenta, todas empiezan con mayúscula. Por ahí alguien me llamó un día y me preguntó, Miss, esa no la puse aquí, pero te voy a dar el ejemplo. ¿Por qué etcétera no lleva mayúscula? Porque etcétera es una palabra que continúa con una redacción, pero en este caso, estas palabras inician con una redacción y cuando tú inicias con una redacción empiezas con mayúsculas, ¿sí? Entonces, aquí ya te doy atentamente. Vamos a ver si recordamos qué significa cada una. SR significa señor. SRA significa señora. Y SRTA significa señorita. Y ATTE punto significa atentamente. Si te das cuenta, todas llevan punto al final y se llaman abreviaturas porque sirven para abreviar, para acortar la palabra, ¿sí? Un sinónimo de abreviar sería acortar. Bueno, y terminamos con las partes de la carta. Ahora nos vamos a ir a repasar nuestro siguiente tema y es comparar y contrastar. Veamos. Dice, cuando utilizo un organizador gráfico, siempre comparo las características de dos personajes o cosas. ¿Qué piensas tú? ¿Esto es verdadero o falso? Comparo dos cosas en un organizador en el que comparo y contrasto. Ah, veamos la respuesta. Es verdadero, claro. Un mapa de comparar y contrastar me sirve para ver las características de dos cosas o de dos personajes, ¿sí? Muy bien, veamos la siguiente pregunta. Si la contestaste bien, ponte puntos. Pónganse puntos en cada una para ver en cuál. Si sacaste en todas estas, el punto completo significa que estás bien. En la que te hagan falta puntitos significa que tienes que mejorar, ¿de acuerdo? Y repasar más el tema. Bueno, ahora tu siguiente pregunta dice, fíjate bien, pensar en la manera en que dos
cosas o personajes son parecidos es comparar o contrastar. ¿Qué es? Pensar en la manera en que dos cosas o personajes son parecidos. Eso es comparar o contrastar. Y la respuesta es comparar. Cuando tú comparas, ¿sí? Miras en qué se parecen, ¿sí? Para eso te sirve comparar, para ver en qué se parecen, ¿sí? Muy bien, continuemos. Ahora, mi siguiente pregunta dice, ponte punto si la tuviste buena. Dice, compara las características que son iguales en los siguientes animales. ¿Qué características son iguales? ¿Recuerdas en dónde escribo las comparaciones? Las características que son iguales o en común. Muy bien, las escribo en el centro, ¿verdad? Leamos juntos. Todas las aves tienen plumas, poseen alas y pueden volar. Las aves bebés nacen de huevos en primavera. Los murciélagos también tienen alas y pueden volar, pero no tienen plumas. Sus cuerpos están cubiertos de piel y, además, son mamíferos, por lo tanto dan a luz a crías vivas. Los murciélagos salen de noche mientras las personas están dormidas. En cambio, los pájaros están activos todo el día. ¿Será que hay diferencias entre las aves comunes y los murciélagos? Yo diría que sí, hay muchas, pero ahorita pensemos en qué cosas tienen en común. Comparemos entonces. Y la respuesta sería, tienen alas, tanto un ave común como los murciélagos. ¿Tienen alas? Sí. ¿Pueden volar? Sí. Perdón, aquí me fui a la siguiente. Entonces, esta respuesta iría en el centro, ¿verdad? Porque es en lo que se parece, ¿sí? Ahora vámonos a la siguiente pregunta. Y dice así, ¿qué características mencionarías específicamente de los murciélagos? Entonces ahora vamos a contrastar y piensa qué características mencionarías de los murciélagos. Ya lo leímos. Si quieres volverlo a leer tú, detente, pero yo aquí te voy a dar de una vez las respuestas. Y no tienen plumas como las otras aves. Su cuerpo está cubierto ¿de qué? De piel, ¿sí? Y son mamíferos, pero hay otra importante. Dan a luz a sus crías. Y otra cosa importante es que están activos de noche, no de día. Entonces, estas características las colocaríamos acá, en el lado de los murciélagos. Y aquí estamos contrastando cuáles son las cosas en las que se diferencian. ¿Sí? Muy bien, continuemos. Ahora, vamos a la última pregunta y dice así. Ahora piensa en las características que escribirías de las aves. ¿Qué cosas escribirías tú que tienen las aves a diferencia de los murciélagos? ¿Sí? Un ave común. Veamos ahora. ¿Tienen plumas? ¿Nacen de huevos? Los pájaros están activos cuando de día. Muy bien. Entonces, terminamos. Bueno, ahora nos vamos a ir a nuestro siguiente tema. Si todas las preguntas de este tema las tuviste correctas, tú estás bien. ¿Sí? Muy bien. Ahora continuemos. Sí. Nuestro siguiente tema es sinónimos del vocabulario. Veamos cuál es nuestra primer pregunta. Y nuestra primer pregunta es, me voy a bajar un poquito, solo voy a corregir algo aquí. Permítame un segundo. Sí, que aquí arribita me está apareciendo un mensaje.
Muy bien, perdonen, pero es mi computadora. ¿Cuál es el sinónimo de médico? ¿Te recuerdas que era un sinónimo? ¿Cuál es el sinónimo de médico? El sinónimo de médico es doctor, ¿sí? Muy bien, si contestaste así estás muy bien. Siguiente pregunta. Dice, un sinónimo es una palabra que se escribe diferente, se pronuncia diferente, pero su significado total o parcialmente idéntico a otra, ¿sí? Es igual a otra. ¿Es verdadero o falso? ¿Qué piensas tú? Ah, su significado es verdadero o parcialmente a otra. Idéntico, ¿verdad? Y la respuesta es verdadera. Siguiente pregunta. ¿Cuál es un sinónimo de conducir? Esta palabra la vimos cuando Charlotte en un caballo llamado Libertad conducía el caballo, el carruaje, los caballos y el carruaje de diligencias. ¿Te recuerdas? Muy bien. Un sinónimo de conducir, ¿qué sería? Agarrar, manejar o solucionar. Un sinónimo de conducir sería manejar, porque manejar y conducir es lo mismo. Siguiente pregunta. Y ¿cuál es el sinónimo de la palabra fama? ¿Quién se volvió famoso en la historia, sí, de Ivo? ¿Quién se volvió famoso? Ah, Ivo, era un perro famoso en la escuela, ¿verdad? Bueno, ahora dime, ¿cuál sería un sinónimo de fama? Igual, hablador o prestigio. Y el sinónimo de fama es prestigio. Tú puedes decir lo mismo. Por ejemplo, mi perro tiene mucha fama, ¿sí? O también puedes decir, mi perro tiene mucho prestigio, ¿sí? Bueno, continuemos. Siguiente pregunta. Y es la última de este tema. Lo opuesto o contrario de algo es opuesto y contrario. Si tú te das cuenta, son sinónimos. Y un opuesto o contrario es un sinónimo o un antónimo. Ah, es un antónimo. Lo opuesto de algo se llama antónimo. Y aquí te puse un ejemplo. El antónimo de bueno, malo. ¿Sí? Muy bien. Si tuviste todas correctas, llevas muy buenos puntos en este tema. Ahora veamos. Me voy a correr un poquito para acá. Ahí está. Bueno, veamos nuestro siguiente tema y es los adverbios y partes de la oración. Vamos a recordar un poquito las partes de la oración. ¿Sí? Muy bien. Bueno, veamos nuestro primer tema. Dice, ¿cuál es el sujeto en la siguiente oración? ¿Y cuál es el adverbio? Aquí te los di ya, pero hagamos la oración. La sala familiar de mi casa está arriba. Dice que mi sujeto es de quien hablo en la oración. ¿De quién estoy hablando? ¿Solo de la sala? ¿De la sala familiar? ¿O de la sala familiar de mi casa? Ah, fíjate bien. Cuando tú quieres encontrar el sujeto, te recuerdas que haces la pregunta ¿de qué o de quién estoy hablando? En este caso estoy hablando de la sala familiar de mi casa. Por lo tanto, ese es el sujeto. ¿Y cuál sería el adverbio? Arriba. Y es un adverbio de lugar, ¿verdad? Sigamos con la siguiente pregunta. Ponte puntitos si la tuviste correcta. ¿Cuál es el predicado de la siguiente oración y cuál es el adverbio? Ah, ahora es predicado. Ya vimos sujeto, que es de quien hablo. Ahora me pregunta por el predicado.
¿Se recuerdan que esto lo vimos el primer bimestre? Lo estamos repasando para que más o menos se recuerden, ¿sí? Dice, los perros ladraron ayer mucho. ¿De quién hablo? De los perros. ¿Qué digo de los perros? Ladraron ayer mucho. Ah, lo que digo del sujeto es el predicado. Entonces, mi predicado es ladraron ayer mucho. Y mi adverbio es ayer. Y es un adverbio de tiempo. ¿Y quién me dice que ladraron? Ah, ladrar es un verbo, ¿sí? Es una acción. Y siguiente pregunta. Dice, ¿cuáles son las clases de adverbios? ¿Te recuerdas cuáles eran las clases de adverbios? Recordémoslos. Y aquí están. Lugar, tiempo, modo, cantidad, afirmación, negación y duda. ¿Cuántas clases de adverbios habían? 7 clases. Continuemos. Y siguiente pregunta. Dice, ¿cuál es el verbo en la siguiente oración y cuál es el adverbio? Mis amigos trabajan bien. Volvamos a hacerlo. ¿De quién estoy hablando? ¿Cuál es el sujeto? Ah, mis amigos. ¿Qué digo de mis amigos? Trabajan bien. Entonces, ¿cuál es la acción? ¿Qué están haciendo mis amigos? Ah, ¿qué están haciendo entonces? Trabajando. Trabajar es el verbo. ¿Y cuál es el adverbio? ¿A quién acompaña? ¿A quién me dice cómo lo hacen cómo trabajan sus amigos? Ah, el adverbio es bien y es un adverbio de modo, recuérdate, ¿sí? Ahora, mi última pregunta. Dice, los adverbios son palabras que acompañan a los verbos y adjetivos para indicar la manera en que se realizan dentro de la oración. ¿Esta idea es verdadera o falsa? Por ahí algunos me escribieron el otro día y me dijeron, Miss, la pregunta número 1 del cuestionario está incorrecta porque no leen bien. Ya me di cuenta que no analizan. Tienes que analizar, porque si tú lees inmediatamente sin analizar, no comprendes lo que se te está preguntando. Y dice que los adverbios acompañan a los verbos y a los adjetivos. ¿Esto es verdadero o es falso? Y la respuesta es verdadera. Y la otra vez te decía que acompañaban a los sustantivos y verbos. Y un sustantivo no es lo mismo que un adjetivo. Por ejemplo, yo tengo un marcador. Marcador es un sustantivo porque es el nombre de algo, ¿sí? Y un adjetivo, ¿cómo sería este marcador? Ah, negro, gris, delgado, ¿sí? Por si lo están viendo ahí, ese es el marcador. Esos son adjetivos, cualidades. El adverbio acompaña a los adjetivos y a las acciones, o sea, a los verbos, ¿sí? Muy bien, para que lo tomen en cuenta. Y cuando contesten, analicen sus preguntas, porque a veces inmediatamente me escriben y me llaman y yo inmediatamente me doy cuenta que no han leído, que no han analizado sus preguntas y eso es algo que es muy importante que hagas siempre, en todo momento, ¿sí? Bueno, muy bien, chicos. Entonces, fíjate bien, si tuviste todas las respuestas correctas, pues aquí, esta ya la hicimos. Si tuviste todas tus respuestas correctas, pues qué bueno. Pero si tú ves que en algún tema te faltaron puntos, entonces mi consejo es que vuelvas a repasar el tema, ¿de acuerdo? Para que tú practiques más esas cosas que tú necesitas mejorar en el conocimiento y tu aprendizaje. Bueno, mañana no vamos a repasar porque mañana nos toca chip y además es ceremonia de transición, así es que mañana
todos están bienvenidos para que estén con papi, con mami, listos para nuestra actividad de transición. Pero de igual manera hay Achieve, ¿de acuerdo? Todos hacen tarea Achieve. Y ya sabes, hoy no hay trabajo escrito, pero si tú no has hecho tu tarea de casa, o sea, esa tarea es extra a la de los días viernes. Si tú no has hecho tu tarea de Achieve, hazla hoy. ¿Sí? Tuviste 2 días, ya sea ayer o también hoy, para realizar tu tarea de Achieve por si no la hiciste. Y tu última actividad. Y tu última actividad dice que, aquí me mandó. Tu última actividad, chicos, aquí está. Dice que es tu cuestionario en Google Forms. Esto es lo último que tú vas a realizar el día de hoy. Ya repasaste las actividades, ahora vas a ir a tu cuestionario en Google Forms, te vas a concentrar y lo vas a contestar. Chicos, yo les puedo ayudar en el repaso. Si tienes alguna duda del tema que no comprendes, pero ojo, en las respuestas de tu cuestionario no te puedo ayudar porque eso me ayuda a mí a saber si comprendiste el tema. Así es que el cuestionario sí lo hacen solitos, en donde sí me puedes llamar para preguntarme alguna duda es en la explicación de los ejercicios y del repaso que acabamos de hacer, pero en el cuestionario no me puedes llamar para preguntarme o escribir para preguntarme. Muchos están escribiéndome ahí, Miss, como les digo, no entiendo tal pregunta. Y eso no es así y me afirman y están seguros de que no es así. Y lo que pasa es que no han leído o no han visto bien el video. Cuando tengas duda, pues mi opción es que regreses a repasar. De esa manera estudias, ¿sí? Pero hazlo solito y concéntrate. ¿De acuerdo? Bueno, chicos, estoy en la plataforma Discord para lo que ustedes necesitan y les deseo un lindo día. Ya saben, si ya terminaron todo y ya no tienen nada que hacer, pero no has hecho tarea de Achieve, por favor hazla. Bueno, un gusto verlos y les mando un besito. Adiós.